Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un hombre de Estado regresa al Senado después de 28 años. Su imagen pública está asociado al sacrificado líder Luis Carlos Galán, con quien fundó el nuevo liberalismo. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y candidato a la vicepresidencia de la República en 2006 como fórmula de Horacio Serpa. Es uno de los creadores del movimiento Compromiso Ciudadano que impulsó la candidatura presidencial de Sergio Fajardo. Bienvenido a Congreso y Sociedad, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda Gómez. Néstor, es un gusto estar aquí en tu programa, estar contigo. Me trae grandes recuerdos, tu familia, tú mismo, somos paisanos y tengo pues los mejores recuerdos de esa tradición periodística de tu familia. Muchas gracias por la invitación. Doctor Iván Marulanda, 30 años del infame asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Quién fue Luis Carlos Galán? ¿Qué representó en la vida política del país? Y su ausencia, ¿qué consecuencias le ha traído al país? Néstor, el país traía una historia de construcción democrática muy interesante en medio de la controversia liberal conservadora que representaba la controversia entre los dos pensamientos en democracia. Una controversia que pasó por la violencia, pero que también pasó por la contradicción intelectual y por la construcción ideológica. Y Luis Carlos era, digamos, ya el primer paso hacia una expresión cabalmente democrática, sin un pasado de violencia que todos los antecesores nuestros tuvieron en aquel capítulo terrible de la violencia liberal conservadora. Él era la expresión de un paso más allá en la formación de un pensamiento ideológico, de un pensamiento político, democrático, con un gran liderazgo, con un gran conocimiento del Estado, con una gran influencia y una profunda comunicación con la población, con la gente. Y entonces digamos que era un ejemplar de madurez política, con una tradición histórica importante y con un pensamiento futurista, modernista, democrático, contemporáneo, que significaba la modernización del Estado, la modernización de la política y el perfeccionamiento, digamos, de la carrera política en Colombia. Dijo el expresidente Misael Pastrana, de quien Luis Carlos Galán fue ministro, que habían asesinado la esperanza del país. Sí, esa frase es muy poderosa. Y es verdad, porque, como te decía, ahí empezaba una nueva era, una nueva generación de políticos. Y al asesinar a Luis Carlos, quedó truncada, digamos, esa corriente y esa construcción de generaciones en un pensamiento político, repito, como continuidad de la historia. Es decir, y pasamos entonces ya a una serie de personalidades que no tenían ese bagaje histórico, que no representaban ese pasado y que resultaron todos absolutamente improvisados, y en eso estamos todavía. Es decir, empezó un caos, se terminó la construcción, digamos, de liderazgos políticos y empezamos caímos a un mundo de improvisación. Y en eso estamos, Néstor, que es muy, muy triste para el ¿Cómo país. se enteró de su muerte? Usted era senador en esos momentos. Éramos senadores, teníamos una bancada pequeña, éramos 5 senadores, entre ellos Luis Carlos, pero teníamos una influencia muy importante en el Congreso, porque estudiábamos, éramos muy estudiosos, muy coherentes, teníamos una magnífica, digamos, imagen y concepto del presidente Barco, y sin estar metidos en su gobierno, sin haber estado metidos en su campaña, defendíamos su pensamiento político desde la ideología y desde la convicción, sin cobrar ese apoyo para nada con ningún tipo de contraprestación, sino por convicción. Y entonces teníamos una bancada muy meritoria, porque estaba afincada no en el tamaño,
sino en la capacidad doctrinaria. Usted es pereirano, fue alcalde a los 28 años. Su vocación ha sido política desde siempre. Usted ayudó, inclusive con jóvenes de su edad, a construir ranchos para los desplazados de la violencia partidista. Ahí nació, Néstor, esa vocación política, porque tú sabes, allá en nuestra tierra pues llegaban esas oleadas de campesinos desplazados por la violencia tan brutal, liberal, conservadora. Eran campesinos liberales que llegaban del Tolima, que llegaban del Huila, que llegaban del Valle del Cauca y de las zonas rurales del antiguo Caldas. Y llegaban en unas condiciones muy precarias y nosotros, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros maestros nos llevaban allá a esos lugares donde a las mangas, porque llegaban, eran unos potreros, y nos llevaban allá a ayudarles a construir sus ranchos, a llevarles agua panela, a llevarles cobijas, a llevarles cariño, esperanza, y así se formó esta Pereira que conocemos hoy, con inmigrantes que fueron recibidos y acogidos con mucho cariño por ese sentimiento de hospitalidad y de solidaridad tan liberal en la historia de Pereira, desde sus propios fundadores, entre los cuales está pues, mi propio bisabuelo, Valeriano Marulanda. Entonces, ahí empezó mi vocación política, de ver que hay tanto dolor, tanta tragedia en Colombia, tanta irracionalidad en la violencia, que yo dije, siempre pensé desde muy niño, aquí no tiene ningún sentido ponerse usted a construir un patrimonio cuando hay tanto dolor a su alrededor y tanta miseria. Aquí lo que hay es que trabajar para organizar esta sociedad, para organizar estas instituciones de tal manera que todos tengamos un piso de justicia y tengamos un piso de humanidad y un piso de derechos que nos permitan vivir dignamente. Usted se ha definido como un liberal de izquierda. Escribió alguna vez un libro que se denomina El regreso del liberalismo al Partido Liberal. Ah, sí. Sí, porque como ya lo decíamos con la muerte de Galán, digamos, se suspendió el desarrollo de la tradición liberal, del pensamiento liberal. Llegaron liberales al poder, pero de liberales indoctrinarios, ya liberales que lo que estaban era buscando mantenerse en el poder y consolidar unos privilegios. Inclusive, desde gobiernos liberales empezó aquí a construirse una política neoliberal, conservadora, ultraconservadora, desde el Estado, dirigida por supuestos liberales. Y entonces en algún momento pensé que la gran lucha política consistiría en que ese instrumento popular de transformaciones sociales que era el Partido Liberal, había que volverlo a llevar a sus raíces doctrinarias, a sus principios, a su pensamiento originario. Y entonces di una batalla muy grande porque el Partido Liberal volviera a encontrar su identidad en el compromiso social con los pobres, con los desvalidos, con los que están en desventaja en la sociedad, que es lo que le da sentido al pensamiento liberal de izquierda. Porque para trabajar por los privilegiados, pues para eso ellos tienen el suficiente poder y para eso tienen el Partido Conservador. Y trabajando por esos postulados, Iván Marulanda Gómez aspiró inclusive a ser presidente de la República. Hizo fórmula para la vicepresidencia con Horacio Serpa Uribe. Vamos a hablar ya en un momento sobre estos temas con este distinguido dirigente y líder político. Unos mensajes institucionales y ya regresamos. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar.
Fácil. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Iván Marulanda Gómez. Usted es miembro del partido Alianza Verde. ¿Hay una agenda ecológica medioambientalista del Partido Verde? ¿Qué plantean esos proyectos? Bueno, Néstor, los tiempos han cambiado mucho en el planeta, en la humanidad y por supuesto en América Latina y en Colombia. ¿En qué sentido? En que los problemas han cambiado y las visiones que hay sobre la realidad han cambiado profundamente. Por ejemplo, hoy está amenazada la supervivencia de la especie humana en el planeta. Es algo que está científicamente demostrado. El tema del calentamiento global es un tema profundo, complejo, de una gran vigencia y que no ha entrado plenamente en la conciencia popular. Resulta que como van las cosas, Néstor, el planeta está en peligro. El planeta está en peligro. Estamos destruyendo las condiciones de vida para la especie humana y para los seres vivos. Mira, por ejemplo, en Colombia estamos destruyendo al año 200.000 hectáreas de bosques. En esos bosques colombianos, que son los bosques tropicales húmedos del planeta, muy pocos quedan en el planeta. En Colombia está muy buena parte de esos bosques. Pues ahí está la mayor biodiversidad del planeta. Cuando tumbamos estos ecosistemas, pues estamos destruyendo la vida, pero estamos destruyendo también la capacidad de producir oxígeno, de absorber monóxido de carbono de la atmósfera y de purificar el ambiente para la respiración y para la formación del cuerpo humano y de la mente. Estamos destruyendo, esos 200.000 hectáreas se destruyeron el año pasado de bosques, y en los 3 primeros meses de este año, según los monitores satelitales, ya habíamos destruido los 200.000 hectáreas que se destruyeron el año pasado. Eso es una monstruosidad. Tenemos daños ambientales tan brutales, como por ejemplo en el Bajo Cauca, hay más de 70.000 hectáreas de tierra que se convirtió en desierto. En total es desierto. Yo los he recorrido en motocicleta. Es como montar motocicleta en el Sahara. Si es que en el Sahara es posible montar en motocicleta, no lo sé, porque no he estado. Pero es realmente, se siente usted o recorriendo la superficie lunar, una cosa impresionante, cerca de 70.000 hectáreas destruidas por una minería irracional. Estamos destruyendo el tejido social. Mira, hay 7 millones de colombianos desplazados. Quiere decir 7 millones de personas que desarraigadas de sus sitios naturales en donde tenían sus familias, donde tenían su historia. Esa es una destrucción ambiental, desde la cultura, desde el ser humano, desde la mente humana. Colombia tiene un gran problema de desquiciamiento mental de estas poblaciones que están sin orientación, buscando un sitio donde asentarse, donde sobrevivir y totalmente aterrorizadas de haber sido desplazadas de sus lugares de origen. Todo eso se llama destrucción del medio ambiente. El Partido Verde tiene en su mira y en su propósito crear una cultura de conservación de un hábitat que nos permita mantener las condiciones para la vida y mantener las condiciones para la vida humana y para las culturas autóctonas y para las culturas propias. Medellín, por ejemplo, Néstor, tiene 700.000, 750.000 desplazados, personas que provienen de más de 800 municipios de Colombia. Es una torre de Babel de personas
que perdieron su cultura, que perdieron su hábitat y que están en un lugar donde ellos no querían estar, a los que los llevó la tragedia de la violencia. Eso, por supuesto, genera una descompensación brutal desde el punto de vista social y desde el punto de vista psíquico en la población, fuera del impacto económico que esto tiene, porque es una ciudad que no está preparada para asimilar semejante invasión de personas a las que hay que ofrecerles condiciones de vida, empleo, salud, educación, agua potable, transporte, en fin, capacitación, educación. Entonces, todo eso es el trastorno del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente. Entonces el Partido Verde trabaja sobre esas realidades de la naturaleza y de la naturaleza humana y de la naturaleza social, para constituir una sociedad equilibrada donde sea posible la felicidad y donde sea posible la vida. Usted tiene propuestas de estadista. Está entre sus objetivos profundizar en la descentralización del país y promover reformas estructurales de los poderes públicos y de la vida política. Néstor, tú lo decías al principio, yo fui constituyente. Esa constituyente del 91, que fue un hecho, un hito histórico, de una extraordinaria importancia en la vida democrática de este país, curiosamente fue una constituyente de provincianos, por esas cosas de la historia, de los misterios de la historia, vistos allá, pues éramos todos gente provinciana, campesinos, gente de ciudades intermedias, gente pueblerina. Y por supuesto, los que hemos nacido y hemos crecido en la provincia, pues entendemos muy bien cuál es el valor que tiene la capacidad de autogestión de las propias comunidades, la capacidad que tienen las comunidades de crear cultura, de crear economía y de crear sociedad. Y entonces, por supuesto, no entendemos la invasión de un pensamiento centralista que le impone a esas comunidades verdades que son ajenas al sentimiento de la gente en su propio territorio, que no alcanzan a hacer una lectura de las realidades de los territorios y de las realidades locales, sino que son concebidas desde la teoría, desde la distancia, por personas que no conocen la realidad del país. Y entonces esa constituyente fue reactiva a esa manera de gobernarnos y concibió una constitución a la que le dio unas raíces filosóficas, ideológicas muy profundas, descentralizadoras, que desafortunadamente, yo diría que por un problema de tiempo, la propia constituyente no alcanzó a desarrollar, pero que la remitió a la ley y a las futuras generaciones. Desafortunadamente, la Constitución del 91 cayó después en manos de esa vieja clase política centralizadora, centralista, y ajena al sentimiento democrático y ajena a la convicción de que aquí hay unas identidades culturales, de que este es un país pluricultural, que hay que conservarle esa riqueza del pluriculturalismo. Y entonces nos han ido llevando poco a poco en esas legislaciones otra vez a una estructura centralista. Y por eso estamos como estamos, en un país incómodo, en un país que no encuentra la paz, un país que no encuentra los caminos del desarrollo, en donde el Estado está desapareciendo de los territorios. Si tú ves, Néstor, qué Estado tenemos en el Pacífico colombiano, en la Amazonia colombiana, en la Orinoquia, en el Catatumbo, en la Guajira, en la costa atlántica, qué Estado tenemos en nosotros, en las comunas y en las localidades de estas grandes ciudades, y tienes que reconocer que los estados son conducidos y dirigidos por organizaciones criminales, que son los que mandan y los que manejan el rumbo y el curso de los acontecimientos allá en el territorio. Entonces todo esto necesita una recomposición, y necesita una recomposición desde esa verdad, y es la verdad
de la descentralización para que sean las propias comunidades las que gobiernen su destino de acuerdo con su historia, con sus capacidades, con su conocimiento del entorno, con sus verdades culturales y por supuesto con sus esperanzas. Iván Marulanda Gómez, senador del partido Alianza Verde y Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Ah? Porque no es internet. Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? La señal de la TDT ya está en las principales ciudades y cada vez llega a más municipios del país. Les explico. Ciudades, municipios, ciudades, municipios. Y ahora, celebremos. Sácale lo mejor a tu televisor con la señal en alta definición. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Empatía. Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra, le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Fácil. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Iván Marulanda Gómez. Usted hace parte de la oposición a este gobierno. El presidente Duque no parece tener una coalición de partidos fuerte al interior del Congreso para sacar adelante su plan de gobierno. ¿Cuál es el concepto sobre la gobernabilidad que debe asumir un gobierno? Néstor, estamos frente a un problema gravísimo y es que las distintas ramas del poder público deben contribuir a la buena marcha del Estado y hacer desde sus posiciones y desde sus funciones y desde sus fueros y desde su independencia, pues hacer una construcción colectiva como Estado para servirle al país y para que el país progrese. El Senado de la República, el Congreso de la República, como la rama legislativa del poder, pues hace parte, digamos, de esa concepción de Estado, de armonía en el Estado. Pero para eso se necesita una interlocución, se necesita con quién conversar, un gobierno con quien conversar. Y resulta que este gobierno no existe en el Congreso de la República, es un gobierno fantasma, es un gobierno que no viene a plantear sus postulados, su pensamiento, a proponer sus propias visiones de las cosas del país, sino que aquí estamos navegando solos a lo largo del tiempo, porque no tenemos interlocutores. Si tú me pones aquí 40 fotografías y me dices aquí hay 17 ministros, señálemelos, yo no podría, no los conozco. Conozco por ahí unos 5 o 6, pero de resto yo no puedo decir quiénes son ministros en Colombia o ministras en Colombia, porque no los conozco, porque no vienen aquí. Y si vienen, pues no hablan, y si hablan no dicen nada. Y resulta que usted, para poder trabajar en armonía, necesita
contraparte, no para pelear, no para destruir, sino para construir desde la diferencia, para construir desde la discusión, desde el debate, que es como se construye en democracia, diciendo yo pienso esto y diciendo del otro lado yo pienso esto otro, y en la discusión construyendo una verdad superior que supere las diferencias al logro de consensos que interpreten, digamos, verdades superiores. Pero aquí no hay interlocutor, no sabemos dónde está el gobierno, no sabemos dónde están los ministros, no sabemos qué piensan, no sabemos para dónde quieren llevar este país. Aquí hay un vacío tremendo de gobierno, de ejecutivo, y por lo mismo un vacío de democracia. La paz como prerequisito para el desarrollo. Esa ha sido una bandera de lucha suya de toda una vida. ¿Está amenazada la paz? Pues mira, Néstor, estamos en una regresión brutal. El acuerdo de paz con las FARC fue un hito importante. Ya habíamos logrado, por allá a mediados del siglo pasado, pues la paz entre liberales y conservadores en el Frente Nacional, que fue un acuerdo de paz. Después, en la constituyente, pues allá estuvo el M-19 y el EPL y el Quintín Lame y el ERP, y hubo una construcción de paz social, además porque allá estaban los campesinos y los trabajadores, y estaban los empresarios, y estaban los liberales, y estaban los evangelistas, y los ateos, y los católicos, y las mujeres, y los hombres, y los indígenas, en un pueblo racista como ha sido históricamente Colombia. Todas esas verdades estaban ahí, y una reconciliación, un encuentro, un reconocimiento, una construcción conjunta de una visión de país y de un Estado en el que todos pudiéramos convivir sin matarnos. Pero quedaron faltando las FARC y quedó faltando el ELN. Entonces, ese vacío que se creó con la falta de las FARC y el ELN se cubrió en muy buena parte con el acuerdo de paz con las FARC, porque era la fuerza más potente desde la insurgencia y que llevaba más de 50 años amenazando la estabilidad del Estado. Y se logró esa paz. Y resulta que este gobierno abandonó esa paz, abandonó los compromisos de Estado que conciernen a esa paz, que comprometen a esa paz, y esto se ha ido desmoronando, se ha ido debilitando, están matando los líderes campesinos, los líderes sociales, a los reinsertados de las FARC, se abandonaron los programas sociales, en el presupuesto público no aparecen los compromisos, ni en el plan de desarrollo aparecen los compromisos del acuerdo de paz, y entonces nos estamos otra vez metiendo en el fango de la violencia, una cosa insólita, después de que habíamos logrado avanzar en un esfuerzo de varias generaciones en la construcción de un escenario de entendimiento, por lo menos para no matarnos y poder construir desde la diferencia. Es muy grave la situación, Néstor, muy triste, muy peligrosa, muy peligrosa. Nosotros tenemos que hacer entre todos un esfuerzo de volver a traer a la mesa de conversación y de discusión los temas del país, para que no queden en manos de los sicarios, para que no queden en manos de los locos armados que matando gente saben que destruyen el tejido social y anarquizan la historia colombiana. ¿Es pesimista sobre el rumbo que está tomando el país? Pues soy optimista porque estamos en la política y porque creo mucho en nosotros, en los compañeros como Sergio Fajardo, en el partido Alianza Verde al cual pertenezco, en la bancada de Senado y de Cámara de nuestro partido, que es una gente de una inteligencia y de un conocimiento, de una consagración y de una convicción. Yo soy optimista porque hay unas fuerzas de oposición actuando con mucha beligerancia y con mucho compromiso con Colombia, inclusive porque hay en la política, en los partidos tradicionales, gente indignada que está también reaccionando a esta situación y que quiere construir un nuevo esquema que le permita al país salir de esta atonía, salir de esta bobada en la que nos metió un gobierno que no va para ninguna parte. Entonces yo soy optimista por eso, pero vamos a pasar unos tiempos aquí mientras termine este gobierno muy difíciles porque como no hay autoridad y como no hay liderazgo, aquí pueden pasar cosas deleznables, peligrosas. De hecho, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con estas denuncias del New York Times en cuanto a la manera como estaban manejando el orden público o lo están manejando,
es una cosa verdaderamente aterrorizadora, terrorífica, y entonces es muy preocupante. Pero repito, aquí hay unas fuerzas democráticas muy potentes, entre las cuales está mi partido, Alianza Verde, y los líderes de mi partido, y yo creo que nosotros, con otras fuerzas democráticas y sociales muy potentes, que desde la calle, desde el campo, están trabajando para superar esta situación, vamos a volver a perfilarle al país un destino promisorio y esperanzador. Iván Marulanda Gómez, importante senador de la República y uno de los líderes más connotados de la Alianza Verde. Muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. Néstor, senador. muchas gracias, qué gusto y muchas gracias por este espacio. Es un placer y un honor, muy amable. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.